Saludos amigos de su programa Así Vamos. En esta entrega de hoy tenemos una interesante entrevista con el diputado por la capital del Partido Revolucionario Moderno, Jesús Ogando. Con él vamos a conversar de las actividades de la Cámara de Diputados y también del proyecto de ley de extinción de dominio, que ya es una ley. Y además de otros temas de la agenda de la Cámara de Diputados, como el famoso Código Penal, ver cuál es la situación que se está tratando ahí y algo que tiene que ver con las actividades del PRM en la capital y la escogencia de su nueva directiva como partido en la capital dominicana. Acompáñenos en esta entrega de su programa Así Vamos y en esta interesante entrevista con el diputado del PRM por la capital, Jesús Ogando. Bienvenido a su programa Así Vamos. Proveer servicios de transporte de energía eléctrica y telecomunicaciones y operar un sistema interconectado a nivel nacional, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental del país, es nuestra misión como empresa estatal descentralizada. Nuestra gente está comprometida en ser parte integral en la construcción del desarrollo del país y expandir ese progreso a todos los dominicanos, desde los centros de generación a las subestaciones de distribución, con calidad, integridad, compromiso, transparencia, seguridad y en armonía con la comunidad y el medio ambiente. Ese es el reto que cada uno de los integrantes de esta gran familia ha asumido con empeño y dedicación para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo al país con energía. Cumplimos. Cumple con tu parte. El agua es vida. No la desperdicies. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Nuestro invitado de hoy, Jesús Ogando, diputado del Partido Revolucionario Moderno. Para nosotros un placer, Jesús, tenerte por aquí. Por aquí han venido diputados de los otros bloques partidarios sobre el tema que hemos tratado fundamentalmente, el proyecto de ley de extinción de dominio, que han explicado el papel que ha jugado cada bloque. Queremos tratar contigo esos temas, pero también otros temas, como el tema que tú trataste la última vez que estuviste aquí sobre el código, que es un tema que está vigente. Para nosotros es un placer tenerte de nuevo aquí, Jesús, y darte la bienvenida y agradecerte esta oportunidad. Bienvenido, Jesús. Bueno, Héctor, el honor y el placer de estar aquí en este tan prestigioso programa es mío. Y la verdad es que
Cuantas veces sea necesario estaremos aquí. Claro, nosotros hemos querido con tu presencia aquí que haya una representación del PRM, como la han habido en los otros partidos, de manera muy democrática, y conocer el papel que ha jugado cada bloque de legisladores en todos estos temas que hemos tenido recientemente. Y vamos a comenzar con el proyecto de la famosa ley de extinción de dominio. ¿Cómo fue el papel de ustedes, sobre todo los diputados del PRM en la Cámara, con el amigo Alfredo Pacheco a la cabeza? Sí, que mira, tú no puedes explicar más. La verdad es que el liderazgo, la experiencia y la capacidad del presidente de la Cámara, Alfredo Pacheco, es realmente único en estos momentos. Y nosotros entendemos que este proyecto, que tuvo tantas discusiones, que tenía un tiempo muy amplio en el Congreso debatiéndose y que había perimido ya varias veces, tuvo una comisión bicameral, en el Senado se aprobó de una manera que de 28 senadores, 8 votaron que no, sí, y 20 que sí. Sin embargo, luego de la intervención de la Cámara de Diputados y con el manejo que tiene el presidente Alfredo Pacheco, se logró un consenso de que en la Cámara de Diputados fue aprobado a unanimidad. Y votamos 165 diputados y fue a unanimidad que se aprobó. Y luego, cuando regresa al Senado con las modificaciones que se le introdujeron en la Cámara de Diputados, también es aprobado en el Senado a unanimidad. Entonces, la verdad es que se pudo lograr ese consenso en virtud de que se escuchó a todo el que quiso hacer aportes, todo el que quiso que se corrigiera algo, se le escuchó y se llegaron a consensos y se hicieron las modificaciones correspondientes para que dentro de las posibilidades, porque como dijo el mismo presidente en la sesión, no se podía satisfacer a todo el mundo, porque eso es imposible. Ningún proyecto de ley es posible. Y hubieron algunas propuestas que se rechazaron. Claro. Entonces, no es un asunto que se llegó a satisfacer todas las demandas de todo el mundo, no. Se llegó a un consenso, porque el consenso es el equilibrio. Lo posible. Lo posible. Correcto. Y qué bueno que lo logramos. Qué bueno, es así. Y yo me pregunto, Jesús, con esa experiencia que ustedes vivieron con un proyecto tan debatido y de tanta trascendencia, donde opinaron gente con mucha calidad y sectores importantes, con el código, ¿qué ha pasado? No, pero yo quiero hablar del código. Vamos a hablar del código, sí, porque el código ya está prácticamente consensuado y luego del 16 de agosto, Dios mediante, se va a conocer en la Cámara y se va a, con Dios delante, dentro del consenso que hemos logrado, se va a aprobar en la Cámara, para enviarlo al Senado. Correcto. Pero me gustaría decirte algo con relación a la ley de extinción de dominio. Exacto. Que todavía ese proyecto, hay muchas cosas que hablar de él. Sí, sí. A menos que yo no sé si tú quieres pero volver de nuevo. No, entra en los detalles y después entramos al código. Mira, yo quiero decir que la ley de extinción de dominio, que tenía un artículo que establecía la retrospectividad, sí, hacia 20 años hacia atrás. Y se debatió mucho diciendo que eso era lo mismo que retroactividad. La Constitución prohíbe la retroactividad de las leyes y nosotros entendemos que eso es correcto, porque a ti no te pueden juzgar por algo que no es ilícito, por algo que no es un hecho penal. Hoy tú hiciste eso, tomarte esta tacita de café, hoy no es un hecho penal. Pero vamos a suponer que dentro de un año se ocurra una ley que diga que eso es penalizado. Claro. No te pueden penalizar porque tú lo hayas cometido hoy que no era penal. Claro. Tiene que ser por lo porvenir. Claro. Y eso es lo que el legislador, el constituyente, estableció correctamente. Ahora bien,
La retrospectividad es diferente, porque el hecho es ilícito en el pasado. Por ejemplo, defalcar al Estado hace 20 años, ¿era ilícito? Sí, era ilícito. Claro. Por lo tanto, lo que se va a perseguir, lo que persigue la ley de extinción de dominios es la ilicitud, el ilícito. Y el ilícito ya es ilícito en el pasado. Por lo tanto, no estamos hablando de retroactividad, sino de retrospectividad. Sin embargo, ese artículo se eliminó. Y yo fui uno de los que un día, el día antes de que se aprobara, o el mismo día por la mañana, no el día antes, Sí. yo estaba bañándome, preparándome para salir para la Cámara a trabajar. Y a veces cuando yo estoy en esos momentos, cuando mi mente, a veces en la madrugada, yo me despierto con una idea y una iluminación y comienzo a escribir para que no se me olvide, porque después se me olvida. No, porque la mente está como fresca. ¿Eh? Sí. Entonces estoy en el baño y me llega esa iluminación y salgo y le digo a mi esposa, acabo de tener una iluminación. Se puede eliminar el artículo de la retrospectividad y eso no le afecta en nada a la ley. Pero parece que Pacheco y otros diputados ya habían tenido ese entendimiento. Claro. Y yo le digo al presidente en una reunión privada, le secreteo, presidente, mire, yo entiendo esto, así, así, así. Me dice, cállate. Entonces yo... Ya sabía que estaba... ¿Qué sucede? Mira lo que sucede con la retrospectividad, que los actores que parece que tienen algún compromiso con el pasado, no querían que la ley mencionara el pasado. Pero es que la ley no tiene que mencionar el pasado, porque la ley persigue la ilicitud. Un bien ilícito, un inmueble, una casa, un apartamento, un solar, una finca, que se adquirió con dinero ilícito, dinero proveniente del narcotráfico, del lavado de activos, de la corrupción administrativa y todo lo demás, es un bien que la ley lo establece como un bien ilícito, es donde lo persigue. Eso es lo que la persigue la ley. También la ley persigue los bienes que aunque hayan sido adquiridos con dinero lícito, claro, son utilizados para tareas ilícitas. Lo que la ley persigue es la ilicitud, que es una facultad. Las facultades son permanentes con el tiempo, tanto hacia adelante como hacia atrás. Perfecto. Una vez tú adquieres una facultad, yo tan pronto me gradué de ingeniero, adquirí la facultad de ser un ingeniero. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Esa es una facultad que uno la adquiere, o nace con ella o la adquiere, y son permanentes, salvo que suceda algo que le quite la facultad a uno. Perfecto. Y la ilicitud es una facultad que la Constitución de la República con el tiempo no se puede quitar. De todas maneras, ese artículo fue eliminado entonces. Fue eliminado, pero la ley puede perseguir hacia el pasado o hacia el futuro, porque la ley establece también 20 años de prescripción, pero la ilicitud no prescribe. Porque si yo compré un solar, voy a poner mi ejemplo yo, ¿no? Sí. Una persona compró un solar hace 20 años, 10 años que lo compró, con dinero proveniente del narcotráfico. Ese solar que lo compró hace 20 años, hoy es ilícito. Sí, sigue siendo un solar ilícito, porque lo que le da la facultad de ser ilícito es de dónde provino el dinero con el cual se compró. Entiendo. Y mañana seguirá siendo ilícito. La ley lo va a perseguir hoy, aunque tú lo hayas comprado hace 20 años. Claro. Entonces, mira, Jesús, vamos a tener que hacer una pausa con el permiso tuyo, pero a mí me gustaría que tú destacaras algunos otros artículos, otros aspectos que ustedes enfocaron para que la opinión pública, cuando lo esté viendo, quede edificada, porque a veces se aprueban esas leyes así y son tantos aspectos que la gente lo ve en sentido general, pero ustedes como legisladores que estaban ahí
pueden irlo detallando uno a uno y sobre todo lo que tú consideres más importante. Sí, y hay algunos que es importante para los televidentes. Qué bueno que tú lo señales. Lo Con el sepan. permiso tuyo vamos a una pausa y cuando volvamos señalamos lo que tú entiendes que hay que señalar. Pausa. Nosotros cumplimos. Cumple con tu parte. El agua es vida. No la desperdicies. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Proveer servicios de transporte de energía eléctrica y telecomunicaciones y operar un sistema interconectado a nivel nacional, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental del país, es nuestra misión como empresa estatal descentralizada. Nuestra gente está comprometida en ser parte integral en la construcción del desarrollo del país y expandir ese progreso a todos los dominicanos, desde los centros de generación a las subestaciones de distribución, con calidad, integridad, compromiso, transparencia, seguridad y en armonía con la comunidad y el medio ambiente. Ese es el reto que cada uno de los integrantes de esta gran familia ha asumido con empeño y dedicación para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo al país con energía. Continuamos, Jesús, con el tema del proyecto de ley de extinción de dominio, que ya es una ley, ya está promulgada y todo. Quedamos en señalar algunos temas de lo que tú puedes puntualizar para la opinión pública, por favor. Mira, Héctor, la verdad es que esta ley que viene a perseguir las actividades ilícitas, el narcotráfico, el crimen organizado, porque el propósito es quitarle poder. El crimen organizado se fundamenta en el dinero. Perfecto. Mientras más dinero se le quite a ellos, más poder se le va a quitar. Entonces, hay lo que se le llama en la ley los actores de buena fe, que la ley, como fue aprobada en el Senado, establecía que la buena fe había que demostrarla. Imagínate. Entonces, si tú puedes tener un bien ilícito o puedes tener un bien que tú no puedes demostrar de dónde obtuviste los fondos. Entonces, si te pones la camisa de fuerza de que eres tú el que tiene que demostrar de dónde conseguiste los fondos, ya entonces eso pudiera generar muchas situaciones donde gente que a lo mejor consiguió el dinero
de una manera quizás no ilícita, pero tampoco demostrable. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros en la Cámara de Diputados le corregimos eso y pusimos que es el Ministerio Público el que tiene que demostrar la ilicitud de los fondos. Como debe ser. Como debe ser. Sí. Entonces, realmente la presunción de inocencia, Exactamente. que está establecida en la Constitución de la República, el individuo es inocente hasta que se le demuestre lo contrario. Completamente. Como se aprobó en el Senado, no había presunción de inocencia, había presunción de ilicitud. Entonces, era el individuo quien tenía que demostrar. Todos quedábamos sospechosos. Todos quedábamos sospechosos y a cualquiera se le podía incautar incluso la ley establece lo voy a decir en una palabra dominicana, Ajá. el soplón, Sí. el que puede ir a las autoridades, que es correcto, a denunciar el denunciante anónimo, de manera anónima. ¿Que nosotros corregimos a eso? Bueno, sí, cualquier persona puede ser un denunciante anónimo, pero si se demuestra que esa denuncia es falsa, entonces ya su nombre puede ser revelado a el acusado para que el acusado pueda actuar en contra, si lo desea, de esa persona, y puede, si mi mente no me falla, puede tener hasta 4 años de prisión. Pero una prisión, sí. Si usted denuncia a alguien y después se demuestra que esa denuncia es falsa. Sí, o sea, en buen dominicano, si usted se pone de chimoso, puede ir preso. Puede ir preso por la ley. Chimoso. Entonces, hay algo importante que hay que decirle a los televidentes, Héctor, Ajá. y es que se está persiguiendo en esta ley los bienes utilizados para tareas ilícitas. Por ejemplo, una persona tiene una compañía de alquiler de camiones. Correcto, sí, sí. Y alquila un camión o varios camiones y viene quien se lo alquila, quien lo renta, lo utiliza para transportar droga. Y agarran un camión de eso con esa droga, te pueden incautar ese camión o incluso todos los camiones de la compañía, dependiendo de la magnitud y dependiendo también de si se puede demostrar que hay un vínculo con todo lo demás. Entonces, hay que tener mucho cuidado, primero con los contratos de rentas. Un apartamento, alguien tiene un apartamento, lo renta y el que lo alquila pone un punto de droga. Sí. Ese apartamento puede ser incautado también. Y como parte del delito. Sí, pero tiene que demostrarse que hay un vínculo entre el que lo tiene rentado Y el dueño. y el dueño, que se supone que el dueño es un actor de buena fe. Ahora, hay veces que nosotros los dominicanos somos, para decirlo en una palabra dominicana también, gandíos, que nos gusta aprovechar oportunidades. Y viene alguien, el apartamento paga 20,000 pesos y viene alguien y ofrece 30. La persona lo alquila contento y coge los 30. Pero no sabe que está pagándole más de lo que paga, más de lo que debería pagar por la tarea ilícita que se está llevando a cabo en el apartamento. Lógico. Quizás puede ser una financiera para lavado de activos o cualquier otra actividad. Entonces, ¿qué sucede? Ese apartamento se lo pueden incautar también, porque el hecho de que usted está cobrando más de lo que debe cobrar, puede ser que lo utilicen para demostrar que hay un vínculo. Entonces, hay muchas cosas que nosotros, esa ley que es buenísima, nosotros como dominicanos tenemos que aprender a manejarnos, a hacer contratos bien claros, pero no solamente hacer contratos bien claros, sino a saber que nosotros no podemos, bajo ningún concepto, tener vínculos con personas que actúen
realizando actividades ilícitas. En esas discusiones, ¿ustedes trataron el tema o cómo afinaron el tema de dominicanos, por ejemplo, que son extraditados a Estados Unidos, condenados allá por narcotráfico? Allá se entienden y allá le aplican todo lo que Estados Unidos tiene, pero mucha de esa gente regresan al país y tienen una serie de... a vivir como unos príncipes de todos esos bienes que adquirieron con el narcotráfico. Y a disfrutar de ellos, ¿verdad? ¿Qué se decidió en función de eso? Precisamente la punta de lanza de esta ley es perseguir a esa gente. Ese tema. Y luego de que llegan a un acuerdo allá en Estados Unidos, que son condenados, duran 2 años de prisión y después vienen aquí al país. Si es condenado en Estados Unidos, ya él licitó todo lo que tiene. Y eso es, automáticamente, eso es incautable, que es donde está la masa fuerte de donde va a actuar esta ley. Entonces, ¿cómo ahí entra la ley, vamos a decir? Bueno, precisamente, teníamos, antes de esta ley, una experiencia. Como tú decías, la gente, un narcotraficante, tiene muchos bienes aquí en el país, lo capturan aquí, lo extraditan a otro país, puede ser, la mayoría son a Estados Unidos, allá llegan a ciertos acuerdos con las autoridades, cumplen 2, 3, 4 años de prisión y luego regresan a vivir como príncipes de todos esos bienes, ¿no? Actualmente, con esta ley de extinción de dominio, ya a esa gente se le va a incautar esos bienes. Se le abre un caso aquí. Sí, se le abre un caso de extinción de dominio y no tiene que esperar que concluya el proceso penal. Sencillamente, pueden ir en paralelo los 2 casos. Y si se demuestra la ilicitud de los fondos con los que se adquirieron los bienes, entonces esos bienes son incautables. Hay algo que se debatió mucho, que es la tutela de los bienes, y que hay bienes que se pueden incluso vender inmediatamente. ¿Por qué? Porque hay, por ejemplo, si a una persona le incautan un camión cargado de tomates, productos perecederos, se va a dañar si lo dejamos guardado ahí. Antes de que se dañen, vamos a venderlo. Si en el proceso la persona demuestra o no se le puede demostrar la ilicitud, ese dinero, entonces hay que entregárselo. Pero no podemos dejar esas frutas, esos vegetales ahí dañándose. Para poner un ejemplo, o una empresa que tiene una serie de maquinarias, como sucedió aquí, con un periódico muy prestigioso, que lamentablemente por un proceso, por los años que duró encerrado ese periódico ahí en Herrera, no voy a mencionar su nombre, pero tú sabes cuál es. Y otros medios de comunicación también. Y otros medios de comunicación. Se dañaron muchísimos equipos trancados ahí, porque los equipos eléctricos y mecánicos se dañan con el desuso. Entonces, para evitar eso, en la ley hemos puesto, dado facultad para que se puedan vender, y en caso de... Eso es algo que tiene su más y su menos, pero yo creo que es más beneficioso que dañino. Claro que sí, eso pasó aquí, como tú dices, con algunas estructuras, vamos a decir, de medios de comunicación, que todo el mundo decía, pero si esos temas no el gobierno, ¿por qué no lo venden? ¿Qué es lo que pasa? Y se deterioraron tanto que cuando vinieron a disponer de ellos, ya no servía. Prácticamente no sirve para nada. Y eso puede también pasar con una finca que pertenezca a una persona de esa que tenga ganado. Dime tú. Exacto. Tiene que el ganado, a menos que lo cuide, que tengan a alguien que lo pueda cuidar ahí, se morirán de hambre o de alguna enfermedad porque no hay un veterinario que lo cuida. Entonces, ese ganado también debe ser vendido para que evitar que se dañe. Pero el dinero hay que
depositarlo en una cuenta Claro. hasta que el proceso... Y eso está claro, que es lo Sí, importante. sí, está Eso en claro. la ley, que eso es importante, porque antes eso iba a parar a mano de algunos funcionarios. Muchas cosas de esas, de vehículos y cosas de esas. Sí. Pero no solo viene proveniente de asuntos de narcotráfico, sino de otro tipo de Sí, situaciones. de otras... Y pasaban los vehículos hasta manos de particulares. Hasta por falta de una matrícula o de un seguro, conocemos casos de muchos de vehículos que estaban en manos de particulares. Eso Claro. lo sabemos en este país. Claro que sí. Jesús, vamos a hacer otra pausa y volvemos a hablar, pero vamos a hablar del código. Del código, está bien. Y si quieres y nos quedan 10 pesitos, hablamos también del PRM y sus actividades. Pausa. Nosotros cumplimos. Cumple con tu parte. El agua es vida. No la desperdicies. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Proveer servicios de transporte de energía eléctrica y telecomunicaciones y operar un sistema interconectado a nivel nacional, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental del país, es nuestra misión como empresa estatal descentralizada. Nuestra gente está comprometida en ser parte integral en la construcción del desarrollo del país y expandir ese progreso a todos los dominicanos, desde los centros de generación a las subestaciones de distribución, con calidad, integridad, compromiso, transparencia, seguridad y en armonía con la comunidad y el medio ambiente. Ese es el reto que cada uno de los integrantes de esta gran familia ha asumido con empeño y dedicación para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo al país con energía. Bueno, continuamos, Jesús. Ahora sí vamos a hablar del código. Dime, ¿cuál es la situación que tenemos y qué esperanza tenemos de que eso se apruebe, por favor? Mira, Héctor, el Código Penal, que es un código que data de más de 200 años, de un código napoleónico, que fue también estructurado, que ha perdurado y ha durado todo ese tiempo. Ese código llegó al país con la ocupación haitiana. Quiere decir que nosotros estamos utilizando un código desde cuando los haitianos nos gobernaban. Luego de la independencia, duramos unos 14 años utilizando ese mismo código en lengua, en idioma francés. O sea, el país, República Dominicana, que tiene un idioma español, 14 años utilizando, luego de la independencia,
el código en idioma francés. Luego fue traducido al español y ese es el código con algunas pequeñas modificaciones que se le han hecho en el transcurso de esos 100 y pico de años que tenemos después de que fue traducido al español. Entonces, nosotros, un código que tiene más de 20 años dando vuelta a esa modificación íntegra del código en el Congreso, ya con el liderazgo y la participación de Alfredo Pacheco, se ha logrado un consenso en sentido general. Y yo creo que Dios mediante, a partir del 17, 18 de agosto, el código, porque había intenciones de aprobarlo, por lo menos en la Cámara de Diputados, antes de cerrarse la legislatura, pero como llegó el tema de la ley de extinción de dominio, se le cogió el tiempo. No podíamos dedicarnos. Si la ley de extinción de dominio se hubiera detenido un poco en el Senado, muy posiblemente el Código Penal hubiera sido aprobado en la Cámara de Diputados antes de cerrarse la legislatura. O sea que ustedes pueden más o menos estimar que este año tendremos el código. Sí, yo entiendo que si Dios lo permite, salvo que haya algo que lo retrase antes de que finalice el año. Es más, yo creo que antes de noviembre vamos a tener el código, Dios mediante, aquí. Sí, porque yo creo que si ya tiene un consenso mayoritario, siempre hay gente que... No, obviamente. Siempre hay gente, como tú decías ahorita, con las leyes nadie está conforme 100%. Siempre hay una parte que no está de acuerdo. Es imposible uno satisfacer a todo el mundo. Ahora, el hecho de que ustedes como diputados hayan logrado un consenso, yo creo que eso es fundamental y que ya se salga de eso, porque peor es no tener nada, como decimos nosotros. Y además en la práctica, ya cuando se esté aplicando, cualquier error, los diputados del momento tienen las condiciones para mejorar. No, y que ese código, dentro de sus artículos, establece lo que es un año de vacation ley. Exacto. Que es un año en el cual se le pueden introducir cualquier modificación o cambio antes de iniciar su aplicación. Eso mismo está con la ley de extinción de dominio también. Bueno, la ley de extinción de dominio no tiene vacation ley. Se puede modificar, porque todas las leyes se pueden modificar en cualquier momento. Sí. La diferencia con el vacation ley que tiene el Código Penal es que hasta que no transcurra ese año luego de su promulgación, el Código Penal no comienza a aplicarse. Claro. Un año esperando luego de la promulgación para iniciar a aplicarse. Sí, y como tú dices, después que tenga en la aplicación, lo que no funcione tú lo puedes mejorar y lo que funciona lo consolida. Pero lo importante es ese consenso que se ha podido lograr y a veces como que por algunas opiniones... Algunas cosas se han tenido que redactar de manera que pueda lograr cierto nivel de aceptación de todas las partes, porque si hay dos partes que no aceptan la redacción de un artículo, que no quiero entrar aquí en detalles, porque eso va a salir a la luz pública luego del 16 de agosto, aunque mucha gente ya lo conoce, pero no quiero entrar en detalles para no ir a generar una situación que después se diluya el interés del código. Pero mientras tanto, yo creo que hasta el 16 de agosto vamos a tener suficiente tiempo para hablar de la ley de extinción de dominio, y el código lo retomaremos el 17 de agosto en adelante. Si lo Dios importante quiere. es el anuncio que tú haces aquí de que este año vamos a tener el código, a más tardar en noviembre. Eso es lo más importante, exactamente. Es importante. Sí, porque ya esa es otra pieza clave que se está esperando. Así mucho es. Tiempo y que ha sido muy trabajoso también. Sí. Para ustedes los legisladores. Y necesario para el país. Sí, yo creo que sí. Porque ahí hay, por ejemplo, delitos y hay asuntos penales que no se persiguen actualmente, como es, por ejemplo, los delitos de tecnología. Sí, porque como tú dices, una ley es algo tan viejo que hay que actualizándolo también. Actualizándolo, exactamente. Sí, yo creo que eso está muy bien. Y esperemos que
Ya cuando se conozca en la Cámara de Diputados, después de los senadores no haya mucho problema tampoco para que... Yo creo que el Senado también lo va a aprobar. Para que el país se dé ese código. Jesús, dime del PRM en la capital, ¿cómo va? Porque tú eres un dirigente de la circunscripción aquí número 2 y del Distrito Nacional. ¿Cómo va el proceso de la, vamos a decir, de lo que tiene que ver con las autoridades partidarias? Mira, yo soy un predicador de la democracia. Siempre me he manifestado a favor de la democracia. Y pienso que la democracia se fundamenta en el reconocimiento de lo que la gente, todos tenemos, que es el derecho a elegir y ser elegido, a un voto. Sin embargo, también soy muy respetuoso de la dirección de las decisiones partidarias. Los estatutos de nuestro partido establecen unos 6 métodos para escoger su dirección. Y en esta ocasión, la alta dirección del partido escogió el método de los delegados. Y dentro de los delegados se redujo a que los delegados que van a votar son los que son miembros de las direcciones de los organismos. Por ejemplo, la dirección zonal, que tiene unos 66 cargos, donde en la mayoría de los sitios quedaron algunos vacíos, para ponerte un ejemplo, y otros que fueron duplicados, personas que tuvieron 2 y 3 cargos, porque en el 2018, cuando el PRM eligió sus autoridades, no teníamos personal suficiente para llenar toda la vacante. ¿Usted refiere a que hay dirigentes que ocupan hasta 2 y 3 posiciones? Sí, dentro de la dirección del partido. Por ejemplo, hay personas que son presidente del Frente Agropecuario, pero también es el director, su secretario general. Es una cultura también que viene del mismo PRD. Sí, de los PRDistas les gusta tener muchas posiciones. En este caso fue porque nosotros no teníamos, en el 2018 no teníamos el personal, a pesar de que teníamos la simpatía, que es otra cosa. Que es otra cosa, hacia afuera del partido. Entonces, de una dirección zonal que tiene más o menos, tú dices 60 y pico la matrícula de miembros, ¿tienen derecho a votar esos 60 y pico o cuáles? Tienen derecho a votar para la escogencia de la dirección de la zona los 66, si tuviéramos 66. Pero te voy a poner ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, de la zona F6, que es la que yo pertenezco, a la cual me honré en presidirla, en ser el primer presidente que tuvo esa zona del PRM. Nosotros tenemos 66 cargos. De los 66 hay 8 vacíos. Ok, 8 vacantes. 8 vacantes, quedan 58. Sí. Y esos 58, entonces hay 12 que están duplicados. Exactamente, eso reduce más la mayoría. Reduce a 40 y padrón de votantes. Reduce a 46. Sí. Se murieron 3. También. Quedan 43. Sí. Uno se fue a vivir a Estados Unidos. También quedó. Quedan 42. O sea, quiere decir que si esos 42, el que se fue a Estados Unidos, si viene, tiene derecho a votar. Claro. Serían 43. Pero dentro de esa matrícula de 42 es que va a elegir a la nueva autoridad de la zona. Sin embargo, se han estado haciendo acuerdos y se han estado haciendo consensos, porque la intención de la alta dirección del partido es que tratar de que se llegara a la mayor cantidad posible de consenso. Y se ha logrado el consenso en muchos sitios. Hay sitios donde no se logra el consenso. Y finalmente llegará el momento en el cual esos 42 o 45, hay una zona allá en la circunscripción que tiene 50. Eran 51, pero se murió un compañero recientemente. Quedaron 50. Entonces, si no llegan al consenso, habría que... En la dirección del Distrito Nacional todavía no se ha hecho el proceso. No se ha hecho. Ni han logrado todavía consenso. Bueno, el compañero Venancio Alcántara
que lo felicitamos, que acaba de ser designado en la Dirección de Migración. Yo creo que él va a hacer un excelente trabajo de esa posición, claro. y tenemos altas expectativas con él. Él lanzó unas aspiraciones a la presidencia del distrito con fuerza, yo creo, para competir. Y también el compañero Fellito Suberví, que es el presidente actual y que está haciendo un trabajo extraordinario en la CAS, son los dos que se mencionan con mayor posibilidad de ocupar esa posición. Sin embargo, en los últimos días he escuchado de que hay ciertos convenios, ciertos acuerdos, y aparentemente Fellito Suberví va a quedar al frente de la dirección en el Distrito Nacional. Bueno, Jesús, yo espero que sigamos hablando del programa. Ya hemos terminado la entrevista, pero ya yo me imagino que para la próxima entrevista ya tendremos la capital, sus autoridades electas, toda la zona, el Distrito Nacional. Y otro tema, los cambios, ¿cómo lo viste? Bueno, de los funcionarios del gobierno, gente conocida por ti ahí. Sí, sí, ahí el presidente está actuando en la facultad que le da la Constitución. Entendemos que debe seguir habiendo cambios, y va a haber cambios porque la población dominicana lo está esperando, esos cambios, pero más el PRM. Y esperamos que el presidente, en los sucesivos cambios que se generen, tome en cuenta a los dirigentes del partido, porque los dirigentes del partido son los que conocen a la base y que son los que pueden darle una respuesta que la base está esperando. Muchas gracias, Jesús. Para nosotros un placer haberte tenido por aquí y a tu orden en este programa. Gracias a ti, Héctor, por invitarme. Gracias, Jesús. Me saluda a los amigos y compañeros de allá de tu circunscripción y del Distrito Nacional. Pausamos. Proveer servicios de transporte de energía eléctrica y telecomunicaciones y operar un sistema interconectado a nivel nacional, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental del país, es nuestra misión como empresa estatal descentralizada. Nuestra gente está comprometida en ser parte integral en la construcción del desarrollo del país y expandir ese progreso a todos los dominicanos, desde los centros de generación a las subestaciones de distribución, con calidad, integridad, compromiso, transparencia, seguridad y en armonía con la comunidad y el medio ambiente. Ese es el reto que cada uno de los integrantes de esta gran familia ha asumido con empeño y dedicación para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo al país con energía.
nosotros cumplimos. Cumple con tu parte. El agua es vida. No la desperdicies. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. En esta semana nuestro comentario va dirigido a un tema que ha ocupado el debate nacional. Son los cambios que viene haciendo el presidente Luis Abinader en su gabinete. Como todo presidente, uno debe reconocer que es una facultad constitucional de un presidente cambiar a su funcionario, designar a nuevos funcionarios y si tiene que, en este caso, hasta designarlo en otras funciones de menor jerarquía, es una facultad que uno tiene que respetar en un presidente de la República. En el caso actual, en el presidente Luis Abinader. Sin lugar a dudas que la población ha creado su expectativa de que como vamos a cumplir el 16 de agosto 2 años de gobierno con el presidente Luis Abinader, hay una percepción de que deben producirse cambios en su gabinete. Comenzaron a producirse algunos esta semana y la población tiene la perspectiva o la esperanza de que se produzcan nuevos cambios en el tren gubernamental por parte del presidente de la República. Lo más importante es que a la hora de tomar esa decisión, el presidente toma en cuenta el interés del país, el interés nacional, que toda decisión que vaya a tomar sea para ayudar a mejorar una gestión de gobierno que para el pueblo dominicano lo que le interesa es que le resuelvan sus problemas. De manera que esperamos que los cambios que se puedan seguir generando en la administración pública por parte del presidente Luis Abinader puedan satisfacer las expectativas de la población y siempre reconociendo que esa es una facultad constitucional del presidente de la República, de la cual hoy el presidente Abinader está haciendo uso de ella. Ya es una decisión que la estamos viendo y después lo que nos toca a los dominicanos es evaluar a cada uno de los funcionarios que puedan ser designados en funciones públicas, porque lo más importante para un funcionario es la gestión y para el pueblo dominicano evaluar su gestión. A todo funcionario que es designado en una posición hay que darle la oportunidad de que ejecute y en función de eso evaluarlo. Hemos llegado al final de su programa, así vamos, y le pedimos que se mantengan ahí y que para la próxima semana vuelvan otra vez a sintonizar con nosotros su programa, así vamos. Bendiciones para todos.